con un tiempo total analizar de ambos videos de 38 minutos y 29 segundos. El análisis de contenido, en el análisis de contenido se tuvo en cuenta las escenas como unidad de análisis. Es decir, pues que en cada escena se hizo un análisis con 4 ejes, que son los ejes que vemos acá: el eje de concordancia, el de coherencia, de redundancia y de cohesión. Me voy a centrar en los 2 primeros. En el primero y el último, perdón, en la concordancia, que se enfoca la relación de conformidad entre los significantes y significados posibles. Esto me fue muy útil porque pues había muchas palabras en la región de las cuales no conocía su significado, y pues hubo que buscarlo en diccionarios, en tesauros, incluso en diccionarios populares. Me tocó indagar estas palabras. Y bueno, el último, quiero centrar en este porque es vital, aparte de concordancia, porque el análisis de cohesión me permite, como son unir pues todos estos ejes de análisis y analizar la cohesión o agrupación entre las diversas microestructuras como frases, párrafos, micronarraciones que conforman la secuencia narrativa del corpus, orientado a encontrar pues el sentido preferente dado. Es decir, cada escena pues tiene un sentido preferente que fue dado por el youtuber, por las textualidades del youtuber. Entonces pues era encontrar ese sentido preferente dado en cada escena. Bueno, un análisis de audiencias. Se hizo también un análisis de audiencias en el sentido en que, pues, como son imaginarios sociales, circulan, y quería ver cómo era la circulación también de las audiencias. O sea, me pareció pertinente también hacer un análisis de audiencias. Como ya había un análisis fuerte de contenido, pues este análisis de audiencias me lo pensé más en cómo hay una lectura transparente, o hay una lectura con ruido de estas textualidades. Quería saber si en verdad estas textualidades eran más que todo compartidas por estas audiencias. Entonces, en ese sentido, me planteé una primera lista de ese análisis con varios ejercicios: un ejercicio comparativo porcentual de likes y dislikes, un ejercicio cuantitativo de oposición-apoyo, por agrupación de algunos comentarios. Pues se analizó comentario a comentario, unos 1.300 comentarios, y se organizaron en temas afines. Los temas decididos pues fueron apoyo, oposición, o crítica, repetición, o respuesta a hashtag. Y pues también se hizo en esa primera lista un ejercicio de predominancia emotiva. Esto pues relacionado con el patos de Nación, para juntarlo a la segunda lista de análisis, que pues la segunda lista de análisis buscaba más que todo como establecer elementos que me dieran pistas sobre la nación y la región en las audiencias, en los comentarios de los youtubers. En ese sentido, pues hicieron tres agrupaciones: una de nación, otra de región y otra de variedades lingüísticas, que pues básicamente es cómo se habla distintamente el castellano en distintas regiones, y eso pues me da unas pistas o unos elementos de lo regional. Bueno, con todo esto, o sea, todo este corpus metodológico me sirvió para establecer una conexión entre el primer eje importante de estudio, entre el primer objetivo de estudio, que era la develación de los imaginarios sociales. Estos imaginarios sociales se develaron desde el análisis de contenido en la siguiente forma: los sentidos preferentes, que ya mencionamos, que eran parte del análisis de cohesión, funcionaron como indicadores de las lecturas preferentes. En estas lecturas preferentes, a su vez, pues estaban codificados los imaginarios sociales, y estos imaginarios sociales, pues, en un segundo eje importante de este estudio, pues se pusieron a charlar o dialogar entre homólogos con el imaginario social de nación, porque bueno, en este estudio hay una particularidad, y es que la nación se toma como un imaginario social, igual que los imaginarios sociales que fueron develados. Bueno, para establecer este diálogo entre los imaginarios sociales encontrados y la nación como imaginario social, pues se tuvo que echar mano de un modelo operativo de Pintos también. Este modelo operativo tiene 3 ejes: la referencia espaciotemporal del observador, que pues es una relación de conformidad entre los significantes y sus significados posibles. En el ya sí, el todavía no, ese ya sí, ese todavía no, pues es como momentos de una institucionalización, pero pues no de una institucionalización de una entidad o algo así, no, es una institucionalización de una realización concreta pues de estos fenómenos. Bueno, también hay unas diferentes relevancias y opacidades de los imaginarios sociales, que, bueno, aquí hay una analogía que traje desde el cine, que es como mirar el punto de realidad, como desde donde uno se enfoca o se para, pues para mirar, para establecer como las relevancias y opacidades de lo que uno está viendo.
Entonces, bueno, sin más preámbulos, miremos cuáles fueron los imaginarios sociales encontrados, que es donde voy a centrar esta sustentación. Voy a mencionarlos muy brevemente y voy a mencionar un ejemplo cortico de cada imaginario social. El imaginario social del joven Steven del pastuso bruto o tonto está codificado en la lectura preferente de los pastusos son menos inteligentes que los habitantes de otras regiones, y aquí hay un ejemplo en la textualidad del youtuber de ese imaginario social. Esta es, los pastusos son brutos. Le dicen brutos a los pastusos y ni saben que es una ciudad. Bueno, el pastuso inferior, los pastusos son tratados como inferiores por personas de otras regiones. Aquí un ejemplo. No le digas a un pastuso. ¿Eres de Pasto? Ay, tan lindo. Yo nunca había conocido a alguien de Pasto. A ver, diga algo. Bogotá no hostil. Las personas que habitan en Bogotá son hostiles y tratan de forma negativa y despectiva a los pastusos nariñenses. Aquí un ejemplo. La plata en ese hijo de putica Transmilenio. Agarraron la nalga en ese hijo de putica Transmilenio. Y por último, el nariñense pastuso orgulloso. Ser nariñense, se codifica esto en que ser nariñense o pastuso es un motivo de orgullo. Si hay 100 motivos para sentirnos orgullosos de ser pastusos, hay más de 1000 para sentirnos orgullosos de ser nariñenses. Me siento orgulloso. Bueno, vamos a establecer unos diálogos entre estos imaginarios pues ya develados con la nación colombiana. Bueno, sí, la comparación de estos imaginarios sociales develados con el imaginario social de nación, como venimos diciendo, parte de la construcción bifocal de la realidad, donde se establece de manera distinta la conciencia de lo nacional. Aquí Hoffman pues, nos va a hablar de algunas regiones y cómo se da esta conciencia de lo nacional de manera diferente o disímil en estas regiones. Pues esto no es igual para Hoffman. En ese sentido, pues encontró un afán de integrar simbólicamente en la región del joven Steven a un proyecto de nación. Esto se puede evidenciar en la figura del prócer Nariño. Por ejemplo, en el nombre del departamento Nariño, la corriente Galeras pues ya no es Galeras, ahora es Nariño, la universidad más importante pues es la Universidad de Nariño, la plaza pues antes era Plaza de la Democracia, ahora es Plaza de Nariño, y bueno, una serie de elementos simbólicos allí con la figura de Nariño. Esto se complejiza un poco más con otras figuras simbólicas como los próceres Bolívar y Sucre, quienes hicieron una campaña en el sur del país donde ocurre pues un suceso denominado la Navidad Negra. Esto se encuentra todavía en la memoria de los nariñenses vigente, y en términos de Greenfield hay unas heridas que prevalecen, unos resentimientos presentes que no permiten que haya un yací en la integración simbólica al imaginario social de nación. Bueno, esto marca una referencia espacio-temporal con el yací. Hay una resistencia, como se viene insistiendo, a ese yací en la institucionalización de nación. Esa resistencia se evidencia en otros elementos simbólicos, como la figura de Agualongo, por ejemplo, que se ve representada en algunos comentarios que se analizaron. Aquí pues pongo dos, porque pues hay muchos más, pero pues aquí hay dos. Uno que hace referencia a la figura del coronel Agualongo, de general Póstumo, y otro que hace referencia al rencor un poco, a esa animadversión que causó la figura de Bolívar y Sucre. Este todavía no, pues redunda en un imaginario social como el del pastuso bruto o tonto, que es señalado el pastuso pues, de bruto por no querer encajar pues, en este imaginario social de nación, pues dado de estos visos históricos del inicio de Colombia como república. O sea, es algo que viene desde allá y que es un lastre que todavía se puede encontrar. Prueba de esto pues, está en los comentarios del YouTube. Estos imaginarios circulan en el campo de la comunicación intersistémica en diferentes medios, por ejemplo el humor. Un ejemplo de esto pues, son los chistes pastusos, que mencionan al pastuso como bruto, y estos se difunden a través de los más mínimos en el sentido, pues, en ese sentido, Barbero va a decir que estos más medias pues, no son industrias, sino instituciones culturales, y pues esto se ve evidenciado con lo que estamos hablando en este momento. Bueno, estos imaginarios sociales al fungir como realidades moldean la conducta y hacen que en ocasiones se inferiorice a los habitantes de otras regiones. En ese sentido, pues pudimos ver en la escena pues, cómo se trata nariñense con condescendencia, se duda de las capacidades cognitivas, bueno, etcétera, lo cual explica pues, el imaginario del joven Steven del pastuso inferior.
Todo esto hace pues que se direccione la acción social, que existan unos prejuicios y pues de allí surge el imaginario social del bogotano hostil que se evidencia pues en el fotograma que podemos ver ahí. Ahí está el joven Steven pues como prevenido, que no lo roben, que no lo atraquen, que no lo acosen sexualmente, una chica tocándolo y pues eso le molesta. Bueno, obviamente hay una resistencia a estos imaginarios que se va desde las opacidades, se intenta cambiar la percepción, se intenta demostrar la invalidez de estos imaginarios sociales negativos. Esto se puede evidenciar claramente en un video que se llama Pasto, es una ciudad, un departamento, donde básicamente se hace un concurso para mostrar que los bogotanos responden de manera incorrecta a unas preguntas y que los pastusos responden de manera correcta. Entonces es como mostrar que el pastuso es más o igual de inteligente al bogotano. Y estas resistencias también se evidencian en la configuración del imaginario del nariñense o pastuso orgulloso en elementos como la geografía, la cultura, el folclore, y en fin, pues todos estos elementos por los cuales un nariñense se enorgullece. Desde luego, pues hay este imaginario tiene sus opacidades en denuncias como que hay personas que reniegan de su tierra, otras que cambian el acento para ocultar su pertenencia y pues algunas otras resistencias. Entonces, vamos a hablar ahora de los imaginarios sociales de Turner Carr. El imaginario social del político costeño corrupto. Aquí tenemos un ejemplo de ese. Que se roba la plata de las regalías y le dan una pena de un fin de semana de casa por cárcel. Bueno, en realidad de 8 horas. Bueno, en realidad puede pagar la pena por internet. Con todos estos vergonzosos escándalos de corrupción. El pastor evangélico corrupto está codificado en la lectura preferente de que especialmente los pastores de la religión evangélica son corruptos y podemos evidenciarlo en escenas como esta. Si un man tiene estos zapatos, sabe que es muy probable que tenga plata de alguna de estas fuentes. De diezmos, políticos delincuentes siempre son creyentes y temerosos de Dios. Oh, claro, olvidaba que el Salmo 039 se la llevó, dice, túmbate toda la plata de los desayunos de los pelaitos pobres y manda a matar al que se oponga. Bueno, hay otro imaginario social que es la costa caribe como región abandonada y atrasada. Se codifica en la lectura preferente de que gracias al abandono del gobierno la costa caribe es una región atrasada y carente de desarrollo. Aquí podemos ver un ejemplo. Si no hay culebarrizal en la calle, no hay calor de hogar. Si no hay que ir a buscar el agua en una carretilla con pimpina, no hay calor de hogar. Y bueno, por último, el imaginario del costeño común fracasado. Nos dice que el costeño común está codificado en la lectura preferente, que el costeño común es fracasado gracias a las problemáticas sociales y a la cultura. Aquí un ejemplo de imaginario. Toda Yuranis a su respectiva cría, la cual produce aproximadamente cada 48 horas. Voy por mi cuarto hijo no deseado de... Bueno, siguiendo la discusión, la ruta trazada en cuanto al modelo operativo de los imaginarios sociales para encontrar claves entre estos esquemas y la nación colombiana, en Turner Carr se hizo un análisis de referencias espaciotemporales del observable y se ubicaron varios destiempos entre el YACIN de las instituciones estatales centrales y la institucionalización desde las periferias. En estas relaciones pues medían elementos como la corrupción. Estos destiempos lo resume brillantemente Turner Carr en un hashtag como clásico del niño Hattin, donde la figura de clásico pues, se relaciona con la prevalencia de un modelo que tiene sus orígenes en la hacienda, pero no cualquier hacienda, una hacienda ganadera con grandes extensiones de tierra. Cuando habla del ñoño Hattin, hace referencia al ñoño Elías y de Zulema Hattin, los cuales son miembros de 2 clanes de familias costeñas. Esto tiene sus orígenes en las parentelas, que datan de la época colonial, y que se consolidan en las migraciones sirio-libanesas. Estos clanes permean la política y hacen que se configure el imaginario social del político costeño corrupto, con algunas particularidades como las que hemos visto, entre esas pues, las parentelas, los clanes familiares y pues la violencia que redunda del despojo de las tierras pues, para apropiarse y convertirlas en estos grandes hatos ganaderos. Pues. Eso se evidencia en el fotograma de arriba, donde se ve revestida a Turner Carr de este político costeño corrupto. Se muestra un sombrero volteado que relaciona la costa. Allí se puede ver una botella de Alpar y unas llaves, quiere decir que está tomando y conduciendo, o sea que está cometiendo un delito. Se ve una camioneta tablúa, quiere decir pues una camioneta grande, ostentosa, y pues atrás se puede ver claramente el modelo de la hacienda, una vaquita allí, una gran extensión de tierra y una cerca que inicia, pero pues no se ve dónde termina. Otro elemento de este político corrupto es su relación y alianzas con la religión. Este elemento religioso pues da cuenta de un movimiento intersistémico
de prevalencia del sistema político. Esto quiere decir que el sistema político debe comunicarse con el sistema religioso para establecer a través de elementos como los votos y las clientelas una subsistencia para poder subsistir a través de estos elementos. Aquí se da cuenta pues, del imaginario social del pastor corrupto. Todo esto configura pues, una dialéctica de corrupción entre lo local y lo nacional, que establece unas relaciones entre poderes locales y regionales por medio de las clientelas. Este pastor corrupto se puede ver allí reflejado en todo el mercado revestido esta vez de pastor corrupto, imitando un poco al pastor arrasora que aparece allí. Bueno, todas estas circunstancias hasta aquí descritas redundan, por supuesto, en una región con problemáticas profundas, especialmente en los ámbitos económico y social. De allí se explica el imaginario social de la costa como región atrasada. Se evidenció también una construcción bifocal de estas realidades sociales, ya que un 30% más o menos de comentarios, es decir, uno de cada 3 comentarios se relaciona con indignación. Sin embargo, pues en las textualidades del youtuber se evidenció que estas realidades, por más difíciles e insufribles, pues son aceptadas, incluso exaltadas y replicadas por los habitantes de las regiones. Y esto se concreta en elementos de naturalización y se identifican en los textos de Turner-Cat bajo un eufemismo que es el calor de hogar. Pues ahí podemos ver el fotograma donde se muestra la costa como región olvidada y pues Turner-Cat estaba hablando del calor de hogar relacionado con esto. Bueno, es decir, que allí hay un yacimiento en la institucionalización de estos fenómenos negativos asimilados como parte de la naturaleza de la costa caribe, tanto así pues que si estos elementos pues no existieran, llegasen a faltar, pues no podría existir un yacimiento en la institucionalización de la familia, ergo pues la sociedad de la costa caribe, tal como la de un habitante, pues tampoco existiría. Por último, Fals va a identificar un destiempo y una desinstitucionalización de los yacin entre los habitantes de la costa y las diferentes regiones del país. Esto relacionado a la figura del dejado. El dejado pues, es un habitante de la costa que tiene todos sus recursos naturales de subsistencia, asegurados por medio de los recursos naturales y pues tiene unos ritmos de vida un poco más lentos, pues esto constituye totalmente un destiempo. Y Turner-Cat relaciona este destiempo como un costeño dejado, como un costeño fracasado, y se hace presente en eufemismos como materialistas, como silvestristas o yuranes, y los hombres también como silvestristas o yaires, que son padres con una paternidad responsable deficiente, mujeres con embarazos no deseados, que están obligadas a prostituirse, a hablar con hombres mayores, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, la radiografía de Turner-Cat de sus textos es que los políticos y líderes religiosos son inherentemente corruptos. La región Caribe pues debe estar sumida en las carencias de la pobreza y sus habitantes pues que no pertenecen a las élites deben estar padeciendo estas falencias y asumiendo posturas conformistas. Si estas condiciones no se dan, pues entonces no sería la costa y pues sería otra región y no existiría como una comunidad de sentido en torno a estas cuestiones. Bueno, para terminar pues hay algunos imaginarios sociales de ambos youtubers. Bueno, por tiempo, ya estoy sobre el tiempo, no voy a mostrar escenas, solamente los voy a nombrar. La urbanidad es sinónimo de progreso y oportunidades. Esto se codifica en la lectura preferente. Bogotá es una ciudad que brinda oportunidades, especialmente a los que habitan en la ruralidad. Bogotá es una ciudad sagrada y difícil. Esto se configura en la lectura preferente. La ciudad es un entorno muy difícil, especialmente para las personas recién llegadas de otras regiones. Y en la lectura el imaginario social del foráneo exótico se configura en la lectura preferente. Los bogotanos perciben a los habitantes de otras regiones como ajenos, por tanto sus costumbres pues, son exóticas. Alguna discusión sobre este imaginario social, pues es que las referencias espaciotemporales del observable se encuentran en un destiempo también, que se evidencia en el ya sí de una institucionalización de lo urbano, como progreso, pero todavía no de lo rural institucionalizado como progreso. Es decir, lo urbano ya está institucionalizado y lo rural pues no está institucionalizado en cuanto al progreso, ¿no? Como se evidencia en uno de los ejes de interés de este estudio, pues hay una mayor presencia del Estado en la región central y los centros urbanos del país, y la presencia del Estado en las regiones periféricas pues es deficiente. Esto, sumado a las problemáticas propias de cada región, algunas pues ya las vimos, hace que sobre todo en términos económicos exista un avance en los centros urbanos y un relevo en lo rural. Hay un crecimiento de las ciudades y una migración de estas debido a elementos como la violencia y el abandono estatal en las regiones, lo cual hace que se dé esta referencia espaciotemporal como un estado necesario, como un yacimiento necesario.
¿Qué quiere decir esto? Pues que esta institucionalización es un fin en sí mismo, es decir, que hay que mudarse a una ciudad para progresar y ser parte de una lógica productiva afín con los intereses generales de la nación. Esto se evidencia en las textualidades de los youtubers, con el imaginario social de la urbanidad como sinónimo de progreso y oportunidades. Aquí podemos ver en un fotograma, pues, al joven Steven contento en la ciudad y la joven Turner también. Bueno, este tránsito campo-ciudad ya representado en los más media en diferentes maneras. Sin embargo, pues hay un modelo recurrente de un personaje revestido de elementos exóticos que muchas veces no tienen que ver con sus regiones. Por ejemplo, pues de esto pues es ahorita Voz Populi, o creo que es Sábados Felices, y hay ejemplos de esto. Y los youtubers caracterizan este modelo y lo caricaturizan en el imaginario social temporáneo exótico. Y podemos ver pues dos fotogramas, uno del joven Steven y otro de Turner, pues, caricaturizando pues este imaginario social. Bueno, los imaginarios sociales hasta aquí mencionados pues fungen como realidades, es decir, que circulan en diferentes medios masivos de difusión y llegan a gran parte de la población que los toma como lo real. Nuevamente Martín Barbero pues refiere que los más medios son instituciones culturales, recordando lo que ya habíamos hablado, y se desconocen así diversas y diferentes realidades en torno a tales imaginarios sociales. Por ejemplo, pues se revista a las personas de otras regiones con elementos señalados anteriormente, y pues es así que a estas personas de otras regiones se los ve como exóticos, es decir, como gente que no pertenece a este entorno social cercano y se los trata pues de esta manera, como exóticos. Es así que estas personas al llegar a otras regiones pues se encuentran con un entorno difícil, con prejuicios como los que ya vimos anteriormente, como el de las conductas, y esto se evidencia pues en el imaginario social de Bogotá como ciudad desagradable y difícil, como podemos ver en el fotograma, pues hay algo en este tumulto de gente en Transmilenio. Bueno, como vemos hasta aquí, pues hay una dualidad en la apreciación de algunas cuestiones, como la forma en que los youtubers, por ejemplo, ven la ciudad como una oportunidad, pero también como una hostilidad y un suplicio. Ya para terminar, esto me demoró 2 minuticos, ya estoy colgado de tiempo, entonces vamos a hablar de unas consideraciones finales muy rápido. En este estudio se evidencian las posibilidades a través de las mediaciones, ya que hay unas preocupaciones por el contexto y los aspectos sociales relacionados con los niños estudiados. También se exhorta a cuestionarse el papel de los más niños, los imaginarios sociales de las regiones, en la construcción de estos imaginarios sociales y en la circulación pues, de los mismos, ya que algunos pues, traen cargas negativas de personas de otras regiones. Se hace una reflexión teórica entre la región y nación y nacionalismo regional y se cuestionan esos conceptos. También se pone en evidencia el pato regional y nacional y algunas figuras simbólicas. Allí se cuestiona pues, el concepto de comunidad imaginada referida por Anderson, y el cual debe ser pues, más una nación heterogénea y no homogenizante, y debe propender por la inclusión y el respeto de la diferencia para minimizar las pugnas y la violencia, pero pues esto más es un deber ser. Se encuentra una relación de la nación como narración silente y violenta, esto en términos de Baba, pues es un largo silencio en la narración de nación. Este silencio tendría pues unas particularidades según el lugar del relato, así pues en la costa caribe sería un silencio incómodo, pues interrumpido de pronto por gritos de personas despojadas, por fusiles, y además de un silencio cómplice que calla pues ante los delitos y la corrupción. Y ya en el sur del país este sería un silencio de una región que no ha sanado heridas de procesos históricos que han dejado pues en su memoria una huella y que pues se siente ajena a este relato de nación colombiana. Según lo anterior, pues se identifica claramente una visibilidad de las regiones, una ausencia que se puede explicar a través de la sociología de las ausencias, que identifica varias formas de invisibilización: el ignorante, el retrasado, el interior, el local o particular, el improductivo. Todas estas formas de invisibilización están pues referidas en el estudio y pueden ser estudiadas a través de esta sociología de las ausencias. Sin embargo, pues esto ya correspondería a otro estudio. Se encuentra Internet como un entramado complejo de posibilidades y YouTube como una plataforma de convergencia de comunidades de sentido, como ya venimos diciendo. Esto es una idea importante. Y el análisis de los imaginarios sociales con algunas particularidades como las presentadas en este estudio permite dar cuenta de la visibilidad y las opacidades. Esto pues en este sentido se hicieron hallazgos importantes como algunos procesos de resistencia a los imaginarios homogeneizantes de la nación en Colombia, como los que acabamos de ver en esta presentación. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y quedo atento a lo que dispongan. Bueno, pues muy bien, Diego José Peñaranda, que has expuesto tu trabajo, youtubers regionales, imaginarios de nación de Turner Cat, el joven Steven y sus audiencias. Vamos a pasar
Un saludo cordial también a otros estudiantes de otras cortes que se han conectado. Hay hartos estudiantes conectados, bienvenidos, un saludo. Vamos a pasar entonces a la intervención de los jurados lectores y yo quisiera, si me lo permite el profesor Danilo, que juegue en casa, darle la palabra al profesor Peñaranda de primero. Profesor Javier, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Que nuevamente, pues muchas gracias por la invitación. También pues ha sido pues muy grato leer el trabajo de la presente sustentación. No sé cuál es el procedimiento, si leo todos o señalo todos mis comentarios y al final Sí. Diego responde y listo. Sí, Leandro, no, sí, vamos a ir por partes, entonces tú haces las observaciones o preguntas o revisiones que tú consideres y Diego contesta y luego el profesor Danilo y Diego vuelve a intervenir. Perfecto. Bueno, yo igual pues no les envié una lectura pues bastante detallado sobre la pertinencia del trabajo, sobre algunas de las recomendaciones que veo que fueron ajustadas, sobre todo la ausencia que había de lo regional en la primera versión, porque pues lo que se encuentra es sobre todo más que lo que llama imaginarios explícitos de nación, son más de relaciones entre el centro y estas regiones. Pero entonces justamente me gustaría, Diego, como ¿por qué la pertinencia del concepto de imaginarios sociales cuando en el debate también teórico y digamos desde diferentes perspectivas, también desde los estudios culturales, desde los estudios de comunicación, aparece mucha, y se menciona en la tesis, en el escrito, esa ambigüedad con otros conceptos muy relacionados como el de representaciones sociales o el de hecho, Stuart Hall en su pues que se basa bastante en codificación y decodificación, pues amplía bastante, hace una revisión muy interesante sobre el concepto de lo que él llama representaciones culturales. Pero bueno, ¿cuál es el plus y cuál es la diferencia, digamos? ¿Por qué hablar de imaginarios sociales y no de representaciones culturales o estereotipos de región? Porque lo que vemos que se identifica como imaginarios sociales son básicamente unos estereotipos sobre estas dos regiones, sobre Nariño y sobre la costa atlántica. ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es la diferenciación que trae el concepto de imaginarios sociales para erigirlo como centro del análisis, también de la reflexión teórica? Yo en la primera versión también señalaba que había como una y ahora lo explicó Diego, que lo que plantea Hall en su texto clásico de sentidos preferentes o lecturas preferentes, pues vendrían a ser en este caso como indicadores de esos imaginarios. Pues el autor en el campo de las ciencias sociales que empieza a hablar de imaginarios sociales es Castoriadis. Aquí hay una lectura desde Pinto, y entonces a mí en todo caso me queda como esa caja negra entre lo abstracto que se supone que son los imaginarios sociales, que son que supuestamente perdurarían, no serían tan cambiantes, y cómo lo aterrizamos como indicador con el de sentidos preferentes. Y yo sigo insistiendo, bueno, lo que está identificando no son representaciones culturales, no son estereotipos de región. ¿Qué plus nos da llamarlo imaginar o ponerle teóricamente, iluminarlo desde la categoría de imaginarios sociales? Eso, digamos, en lo teórico. Que tiene que ver también con lo metodológico, ya hacía reflexiona a Hall, y mi reparo, si hay alguno, porque hay una lectura también detallada, luego vi mejor leer los ejemplos, pero el asunto, sin ser discípulo o estar en el discipulaje de Hall, es cómo llevamos el modelo de codificación a una cuantificación, que es lo que se hace fundamentalmente en la parte de los comentarios de los lectores, de los internautas. La hipótesis de las lecturas diferenciadas de Hall, que la lectura no siempre es la lectura hegemónica, la del sentido preferente, sino que pueden haber lecturas de resistencia y que pueden haber lecturas negociadas, que lo que pretende el emisor en la codificación no está garantizado en
decodificación. Había una afirmación, entonces, que dado que tiene tantos likes, en la tesis había una afirmación, no recuerdo si se mantuvo o se cambió, entonces, que aquí podemos señalar que los comentaristas, los youtubers, los internautas, los comentaristas de estos videos, comparten en su gran mayoría plenamente la lectura preferente de los youtubers, y ahí mi reparo era, pero no veo posible que eso uno lo pueda establecer a través de una cuantificación de likes o dislikes, o pues ahí nos mencionabas una codificación de si estaban de acuerdo o no de acuerdo. Hacía el ejemplo, uno puede darle like a un video y yo puedo darle like a algo que ha dicho un político que no sea de mis afectos ideológicos, y el hecho de que le haya dado like no significa que comparta su lectura preferente, no necesariamente. Entonces, era en lo metodológico, esa era como la otra pregunta que me seguía quedando en ese aspecto, porque la metodología no se reduce, desde luego, a esta cuantificación, pero cuando se habla de los comentarios de los internautas, básicamente se apela al modelo de codificación, que justo es un hito fundacional en los estudios de recepción de carácter cualitativa, pues con lo de Morley y que aparece allí. Entonces yo creo que con esos, y finalmente, pues Diego, yo diría, en el resumen, también lo encuentro en la nueva versión, hay pues una descripción de lo que se hace, pero no encuentro cuál es la tesis central del trabajo. Es decir, yo en cuanto a lógica de investigación y lógica de presentación, en el resumen sigue muy en la lógica todavía de investigación, que es algo que uno va a buscar, pero ya esta es una investigación terminada, ya tiene una respuesta o tiene nuevas preguntas a lo que se proponía señalar. Entonces el resumen en la versión, y lo vi también ahora en la presentación, a mi modo de ver, se sigue pareciendo más de proyecto a ya investigación terminada, justamente por cuál es el argumento central o el hallazgo central para presentarlo como tesis en esta discusión. Yo creo que esos, pues apretando un poco, serían como los tres aspectos principales. Bueno, muchas gracias, profesor. Diego, tienes la palabra. Pues hay muchas cosas allí. Voy a intentar responder a la mayoría de estas, o de algunas de estas cuestiones como yo las entiendo. Bueno, porque escoger a los imaginarios sociales y no pues a las representaciones sociales o a otro modelo, pues las representaciones están evidentemente incluidas, ¿sí? Pero el eje central de este estudio pues son los imaginarios sociales, porque lo que pensé en un principio fue cómo se pensaba esta gente. Perdón, Diego, discúlpame, no sé, Leandro, si tú escuchas bien. Sí, un poco alejado, es que, se me va a claro, mide bien el micrófono, Diego, porque es necesario que el profesor escuche bien. ¿Me escucha bien ahí? Ahí sí. Sí, dale. Voy a hablar un poquito más fuerte. Bueno, evidentemente, pues lo que yo decía era que las representaciones sociales estaban allí estudiadas también, pero yo quise centrarme en los imaginarios porque son esquemas pues, que circulan en unas textualidades que están por fuera o que envuelven, digamos, un poco a estas textualidades de los youtubers. Esto, pues, se inspira un poco en las mediaciones del profesor Barbero, y es no solamente estudiar los medios, o sea, no solamente estudiar las representaciones, sino también todos estos contextos sociales, todos estos modos de ver distintos que hay, y pues por eso escogí los imaginarios pues, en ese sentido, para poder hacer un estudio de esto. Bueno, ¿cómo aterrizar? Fue lo segundo que capté, ¿cómo aterrizar estos imaginarios sociales, que son conceptos tan abstractos, a lo concreto, en un estudio pues, de esta envergadura? Para esto pues fue muy útil los postulados de Luhmann desde la teoría de sistemas. Pues la teoría de sistemas, Luhmann divide los sistemas en tres ejes, pues uno es el sistema de la conciencia, el otro es el sistema de la vida y el otro es el sistema pues, de lo social. Entonces, pues es ese sistema social el que interesa poner en concreto, y es de allí desde donde se agarra Pintos pues, para poner eso en concreto, y es de allí donde yo me agarro pues, para poner eso en concreto, pues. Sobre lo de codificación y codificación, este concepto de Stuart Hall me sirvió para que, bueno, a Stuart Hall lo retomo en dos ocasiones.
para establecer una excisión, o sea, yo retomé de Stuart Hall este momento que es establecer una excisión entre las audiencias y los textualidades de los youtubers y ese fue el momento en que yo tomé, o sea, esa fue la parte que yo tomé de Stuart Hall, pues de toda la teoría, que es una teoría compleja, que pues es de los estudios culturales. Evidentemente, este no es un estudio de los estudios culturales, esto tiene otro marco teórico, pero me agarro de algunos conceptos de allí, como el de codificación, pues para como hacer esa excisión. Sí, otro concepto que agarro yo de ahí, pues es el de lectura, no, sí, el de lectura preferente también. Pues allí lo que estoy diciendo, pues es que hay unas lecturas preferenciales que los youtubers pues direccionen en sus textualidades, y ese es el concepto, y cómo lo agarro. Pero pues evidentemente este no es un estudio de los estudios culturales, entonces pues creo que retoman algunas cosas, pero pues no es un estudio que va como en esa dirección. En cuanto a la crítica que me hizo el profe sobre likes y dislikes, pues hay más variables. El estudio como podemos ver acá, el estudio de las audiencias, pues no solamente es un ejercicio porcentual de likes y dislikes, también hay un ejercicio cuantitativo de oposición-apoyo, que me está refiriendo a unos comentarios que fueron agrupados por oposición o por apoyo o por crítica, o por repetición o por respuesta a hashtag, que pues me está indicando exactamente que es algo que las audiencias están compartiendo de los youtubers. Entonces, pues hay unos indicadores que me están diciendo allí, aparte del like y dislike, que no siempre se da, como dice el profe, que uno dé like a un video y no le guste, pero bueno, hay unos ejemplos también, eso se puede discutir. Por ejemplo, en los casos de Wendy Zulka, la mayoría de los videos están con dislike, y es porque a la gente no le gusta, ¿sí? Pero es famosa porque a la gente no le gusta, y ahí hay un indicador fuente de que el like y dislike tiene un peso fuerte en un análisis, puede llegar a tener un peso fuerte. Y también hay un ejercicio de predominancia emotiva, donde se habla de humor, de indignación, de insulto, de exclusión también. Todos estos elementos emotivos pues son compartidos también por las textualidades de los youtubers. Y también es un análisis estadístico textual que se hace de manera general, donde se encuentran unos hallazgos en las generalidades de la repetición de palabras. O sea, hay una repetición de palabras muy parecida a entre los youtubers y sus audiencias. Entonces, no es solamente el ejercicio de likes y dislikes, sino también es una arista completa de análisis para poder llegar a esa conclusión de que se está compartiendo estas cosas. O sea, no es algo que requiere solamente a los likes y dislikes. Y otra cosa por acá, que me preguntó el profe, que cuál es la tesis central del trabajo. Este trabajo se enfoca en dos ejes. El primero, encontrar los principales imaginarios sociales de los dos youtubers. Eso se cumple porque yo doy cuenta de que se encontraron los principales imaginarios sociales de las textualidades de los youtubers. Y simplemente poner en diálogo estos imaginarios sociales con el imaginario social de nación y con algunos elementos teóricos de nación presentes en ese imaginario social de nación. Entonces, pues, es como una relación entre homólogos, y eso también se cumple. Esos son como los dos objetivos. Lo que pasa es que en una primera versión de la tesis me iba a pensar unas cosas súper grandes, ¿sí? Y a medida que fueron llegando las correcciones de los profes, pues me fui como aterrizando un poco en estas cuestiones, y ya como que me enfoqué en estos dos ejes. Espero haber contestado algunas de las preguntas o de las apreciaciones que tiene el profe Leandro, y le agradezco muchísimo por toda la ayuda y por estas cosas que me pusieron a pensar y que me volaron la cabeza, como tratando de orientar un poco mejor la tesis. Gracias, Diego. Voy a detener en la tercera. Pues lo que dices es el objetivo del trabajo. La tesis es cuál es el resultado de esa relación entre los imaginarios de nación y lo que se encuentra en la búsqueda de las textualidades de los youtubers. Es decir, que usted claro y que está claro el objetivo de la tesis, de la investigación, pero más allá de objetivos, cuando me refiero a ¿cuál es el argumento central? ¿Qué se defiende? ¿Qué se argumenta? ¿Cómo se da esa relación
entre esos imaginarios de nación que supondríamos, no sé, estáticos, y lo que se encuentra en las textualidades de los youtubers analizados. Yo entiendo bien lo que se analizó y también, bueno, con respecto a lo anterior aclaro, sí, que no estoy reduciendo lo metodológico solamente a los likes y dislikes, simplemente señalaba que surge en un contexto teórico donde, digamos, se defiende la perspectiva cualitativa o los estudios cualitativos de resección, de codificación, y aquí se realizan básicamente unas cuantificaciones a la hora de acercarse a los comentarios de los internautas. Pero entonces ahí habría otra. ¿Cuál es? Es decir, no confundir imaginario social dominante o estereotipo de región, me parece a mí pues más adecuado, pero bueno, pero no confundirlo con la lectura preferente del youtuber, porque el youtuber lo que uno entiende o lo que ve, por ejemplo, en el caso de Nariño, es que él está haciendo resistencia al estereotipo de que los pastusos y en general los nariñenses son brutos o son no sé qué cosas. O sea, él no está defendiendo está generando resistencia. Entonces, ahí habría que preguntarse, cuando codificamos como oposición o como resistencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que la gente que sigue a este youtuber también hace resistencia a ese estereotipo frente a Nariño, frente a Pasto, porque en la primera versión me parece que esto no se mostraba muy claramente. Pareciera que los youtubers lo único que estaban haciendo era reproduciendo el imaginario dominante sobre las regiones, el estereotipo regional. Pero lo que encuentro, lo que nos muestra es que básicamente hay resistencia desde estos youtubers, quizás por las otras cosas que señala en la tesis, por la falta, digamos, de una representación más rica en los más media nacionales, etc. Ok, profe. Bueno, voy a empezar por lo último que me dijo, pues es que estos imaginarios, de estos imaginarios sociales también se da cuenta desde las opacidades. O sea, un imaginario social se compone de donde uno asimile, desde donde uno mire la realidad. Es decir, que estas opacidades o estas resistencias pues están dando cuenta del imaginario social también, ¿sí? Por ejemplo, el decir o el tratar de demostrar al pastuso como inteligente y al bogotano como bruto, lo que está diciendo es que pues hay un imaginario social del pastuso bruto, pero se está dando cuenta de ese imaginario social, pero desde una opacidad, o sea, depende de la óptica desde donde uno se vaya pues, para dar cuenta de ese imaginario social. Entonces, está dando cuenta de ese imaginario social, no lo está probando, esto no es un estudio de mirar que si lo aprobó o no lo aprobó, sino de dar cuenta de ese imaginario social. En ese sentido, pues los hallazgos de esta tesis, en la primera parte de su intervención, pues estarían relacionados con mostrar, con evidenciar esos imaginarios sociales, ¿sí? Y cómo estos imaginarios sociales se relacionan con el imaginario social de la nación colombiana, pues hay unos hallazgos importantes, ¿sí? Que se dan cuenta en la discusión de la tesis, pues, de estos imaginarios sociales con el imaginario social de nación. Bueno, continuamos, profesor Peñaranda. Sí, no, por ahora, pues esos eran mis 3 puntos. Ya detalles, pues están en el escrito, pero esos son los puntos fundamentales a partir Muchas de la gracias, profesor. Muchas gracias. Interesantísimo el debate y las apreciaciones. Chéverísimo. Gracias. Tiene la palabra, profesor Danilo Moreno. Bueno, pues buenas tardes a Diego, al profesor Peñaranda, al profesor Oscar Caballero, el director de este trabajo. Diego, felicitarte. Quiero empezar felicitándote por tu presentación, porque pese a que pasaste un poco el protocolo en el tiempo, quiero decir, me parece que lograste explicar que pese a que estamos en esta nueva tecnología a la que estamos aprendiendo día a día todos, pues pudiste mezclar los elementos, ponerlos los cortos videos para los que no habían visto. Creo que hoy quedaron enterados en tu presentación y eso es parte de la tesis y por eso la presentación, siempre digo yo, es parte del ritual y parte
muy importante que uno debe valorar, y por eso valoro tu presentación. En el tiempo, en las imágenes que nos presentaste, en los ejemplos que escogiste y en lo que buscaste hacer. Bien, de la tesis, pues también, como lo señala el profesor Peñaranda, y suele ocurrir en el ritual, envié unas apreciaciones muy puntuales sobre unos temas muy específicos, estructurales unos, de detalle otros, de redacción, de simetría, ¿no? Cuando ha intentado acercarse a la idea de escribir o de contar, bien sea una historia o también en un texto académico, tiene siempre esta idea y esta obsesión de querer ver todo con unas simetrías y con unas formas que espero en la versión que ya mostraste, la segunda, se corrijan, aunque ya vi por ahí unos títulos o subtítulos muy largos, de entrada también te digo. Bien, aciertos, mira, Diego, me parece que son varios los aciertos de tu trabajo. El que más valoro yo es esta idea de querer hacer de lo regional objeto de estudio, que creo que ha sido un interés del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, de varios de los trabajos que allí se han presentado, que se han cultivado, y más con este enfoque de mirar lo regional a la luz de obviamente la nación, pero en este caso de un tema tan no coyuntural, tan de moda, pero no por decirlo así que esa palabra es tan peligrosa, no mala sino peligrosa, tan presente como puedan ser las imágenes de estos youtubers regionales, a los que quienes leímos la tesis, en este caso el profesor Peñaranda y yo, pues pudimos acceder. Yo no los conocía y claro, me divertí mucho conociéndolos, viéndolos y discutiendo. El otro acierto, digamos, el tema y la pregunta. Creo que para los que están ahí y están haciendo sus trabajos, pues creo que vean el trabajo de Diego, y creo que tenías la pregunta con un foco y tenías, digamos, un tema y una pregunta que digo suficientes para una maestría. Ya después viene un poco parte de la discusión y de lo que el profesor Peñaranda también está señalando, y al final yo siento eso, ¿no? Como que se va perdiendo el foco, empiezas como muy bien tu tesis y al final se va perdiendo un poco el foco, tanto en lo teórico, unas apreciaciones que también te hice sobre algunas referencias que considero, pues no porque no lo sean, sino porque yo creo que las referencias tienen que guardar, así como los párrafos, ciertos valores, ciertas, sí, y hay algunas referencias ahí que son un poco, también llamémoslas, sí, no consecuentes, no, y que creo que pueden también, y eso hizo, yo creo también, estoy de acuerdo con el profesor Peñaranda, digamos que al final la idea misma del imaginario social y lo que pasa en la parte teórica ya podría verse enfocado de una manera más simple para llegar a lo que tú llegaste en tu trabajo. Que sigo como el profesor Peñaranda también interpretando que al final uno no queda como conforme. Creo que también, digamos, en esa narración, y yo no sé, uno al final siempre queda con la sensación de haber escrito la tesis y en la sensación de la tesis todo lo que pudo haber mejorado, incluso en estas últimas, sí. Por ejemplo, yo pensaba, ¿qué tal si no se hubieran enfocado sino en un youtuber? Sí, que hubiera hecho lo otro, y hoy es fácil decirlo y quizás todos los que están aquí conmigo y vimos el proceso es fácil, pero cuando uno está metido no es lo mismo. Pero a veces yo creo que esto de hacerlo simple, que es un poco lo que yo veo en la invitación del profesor Peñaranda, no, pero ¿cuál es tu argumentación? ¿Cuál es tu tesis? Y también sobre las categorías, hombre, porque no escogiste una categoría
Es que eso es un terreno infinito. Imagínate, imaginarios sociales, imaginarios, y alguien diría imaginarios, y en el instituto el trabajo de Armando Silva, imaginarios urbanos, no valdría la pena, pero al final uno dice no, porque si no se vuelve una cosa muy extensa, ¿sí? Tenías a Pintos, tenías unos autores y ahí tenías un foco, pero al final pienso que siempre hizo falta, como también te lo indiqué, en muchos de los subtítulos, como en los párrafos que cierran esos subtítulos, como cerrar la idea, como bueno, y todo esto, pero ¿qué? Me lo enunciaste, y cuál es esto, la relación con el trabajo que estás haciendo. Entonces yo creo que, Diego, hiciste un trabajo muy grande. A veces cuando uno quiere hacer, por ejemplo, vuelvo y coincido con el profesor Peñaranda en esta apreciación. No sé, digamos, incluso si uno decir qué audiencias y la metodología que utilizaste sea la forma, no lo sé, no sé si solamente el me gusta o los comentarios realmente me estén dando cuenta de la audiencia y algo más, de los imaginarios de la audiencia. Precisamente mirando los trabajos de Armando Silva y todo lo que ellos hicieron, tratando de buscar solo los imaginarios. Entonces yo, no hubiese sido suficiente con que te quedaras con ese brillante corpus, que lo tuviste claro y con la pregunta casi que tenías para haber contado, pero hoy ya la tienes contada de esta manera y creo que es más difícil de volverse. Esas son mis apreciaciones, no hay preguntas. Diego, si más bien quieres hacer un comentario, mis comentarios también te los agradecería. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias por todos estos comentarios, por leer mi tesis, que pues, es extensa. Y bueno, sí, hay unos elementos en los que yo me abuelo un poco, eso sí tengo que aceptarlo, pero eso hace parte un poco del libro, del estilo narrativo. Sí, yo pretendo dar cuenta con ejemplos, con muchos ejemplos, pues, para que el lector le sea un poco más fácil. Sí, pero esos ejemplos no son ajenos a lo que se está tratando en la tesis. Yo sentí eso. Yo sentí, por ejemplo, que cuando se hablaba de una carroza por allá en el carnaval de Blancos, esa carroza pues está hablando de Sucre y Bolívar, que se estaban tratando en los comentarios. O sea, eran ejemplos, eran analogías, pero también tenían muchísimo que ver con lo que se estaba tratando en el texto. Pero bueno, es como un estilo narrativo que tuve, me la jugué así y dije, pues bueno, voy a jugarme y ahorita en la sustentación estoy sufriendo un poco, pareciendo un poco esas consecuencias de esas digresiones, como me comentó el propio Alejandro allí, de estos elementos. Y bueno, sí, en el IECO hay una línea riquísima del profesor Armando Silva sobre imaginarios, pero es que sí, yo también pues como que traté de explorarlo y me cambió mucho en un momento decir pues como imaginarios sociales de ciudad de Bogotá y estos youtubers en Bogotá. Me pareció interesantísimo pues hacer un análisis de Armando Silva que trata mucho ese tema de imaginarios de ciudad, sobre todo en Bogotá. Sin embargo, el tema de las mediaciones me sedujo muchísimo más en los textos de Pintos, que también es parte del IECO. Pues a él yo lo retomo desde unos textos que publicó el IECO en esta imaginarios, y pues me sedujo mucho más por ese lado y por el lado de Luhmann, ¿no? Porque por la teoría de sistemas sociales, pues yo soy sociólogo y pues tenía un poco de idea como de Luhmann, me gustaba mucho esa línea y pues por ese lado como que me sedujo. Y bueno, esos serían los comentarios, profe. Muchas gracias por sus apreciaciones y bueno, pues espero encontrar un otro escenario para charlar al calor de un tinto sobre estos temas. Claro que sí, Diego. Bueno, pues muy bien, si no hay otra pregunta, otra apreciación de los jurados, pasaría a darle la palabra, si así lo tiene a bien, al profesor Oscar Caballero, que es el director de este trabajo. Oscar, ¿tienes la palabra? Sí, gracias, Julio. No, yo quiero pues señalar tan solo y brevemente que fue un gusto acompañar a Diego en este proceso. Me parece que hace un ejercicio muy interesante sobre un tema que no ha sido muy estudiado en la nacional y particularmente en el IECO, o más bien una forma, y que no pasa por los imaginarios, sino por
por el hecho de ser youtubers en sí, digamos, el material de análisis, los youtubers y sus audiencias. Pues quería también agradecer a Leandro y a Danilo por realmente los valiosos aportes. En realidad contribuyeron muchísimo pienso yo, a clarificar una tesis, a llevarla a un mejor nivel. El profesor Peñaranda, aunque comparta el mismo apellido con Diego, hay que aclarar que no son parientes y no se conocían. Eso no es un detalle menor. Y no, pues nada, realmente muy agradecidos. De pronto la región se comparte con Diego. ¿De qué región es Diego? Cúcuta. Ah, bueno, sí, es Mi papá. sí. Entonces sí somos paisanos. Bueno, muchas gracias, profesor Caballero. El profesor Caballero pues solicita estar en la sala de los jurados. No sé si tengan algún reparo, tanto el profesor Leandro como el profesor Danilo, no hay ningún problema. Entonces vámonos, yo les pido que no se nos vayan aquí. Esta sesión es muy importante mientras se están levantando el acta, porque aquí, Diego, te encargo, te nombro coordinador del debate con los colegas, los compañeros que tienes ahí, que pueden sacarle bastante resultado a esta conversación. Ya volvemos, profesor Peñaranda tiene el link, nos vemos allí en un ratico. Vamos a salir de aquí y ya retornamos. No se vayan ustedes. Diego, no te vayas. Diego, te nombraron jefe de la discusión. Tienes que moderar la discusión según Goyes. Sí, hay un silencio incómodo ahí en la sala. Oiga, Dieguito, muchas felicitaciones. A mí me parece una muy buena tesis. A mí incluso me gustaría un montón que en algún momento nos sentáramos a charlar un poco, porque esta pregunta y esta sustentación que se Marcela hace el profe sobre los imaginarios sociales y representaciones, y por qué una lección y no otra, pues es una cosa que a mí también se me presentó mucho en la tesis, ¿sí? El por qué, digamos, acoplarse más a una presentación conceptual frente a algo que se podrían acoplar muchos conceptos o muchas teorías. Entonces me parece chévere como poderlo charlar un poco, porque creo que cuando uno se pone a hacer como estos análisis, dice análisis de discurso, ¿sí? Y pasa como por el análisis de contenido y demás, y quiere buscar como esta vuelta a la representación, en mi caso, es muy difícil como ver por dónde es mejor, ¿sí? Incluso mi tutora me lo preguntaba también un montón de veces, pero me decía algo que me parece que también, digamos, aplica mucho, escuchando los comentarios de los profes lectores, ¿sí? Y es finalmente las decisiones que uno toma como investigador. Sí, a mí Beatriz me lo dijo un montón de veces. Puede que en la presentación, en la lectura y demás cosas frente a tu investigación, muchas personas pregunten por qué definiste elegir estos medios, ¿sí? O estas fechas, o estos conceptos, estas categorías de análisis, y lo que vale ahí obviamente es la argumentación del cómo uno entiende esa lección, pero también la argumentación de la postura del investigador frente a por qué se eligió eso, que es siempre lo que finalmente defenderá la tesis de uno, ¿sí? Sí, hola Linda, ¿cómo estás? Eso parte mucho del tutor, y eso se lo agradezco muchísimo a Oscar. Oscar es muy respetuoso con los textos y las ideas de uno, así vayan en contravía del lo académico. En ese sentido, yo me vuelo mucho en ese texto, es un texto de 200 páginas, hablo mucho de ejemplos, de analogías y historias o vivencias. Y esa fue una de las principales críticas que me hicieron ambos lectores. No haga tanta digresión, siéntese más como en los objetivos del estudio, pero también me parece que es un riesgo que uno debe asumir. Si uno quiere hacer un texto que no sea tan largo y tan académico, pues eso también es válido. Yo decidí dejarlo de esa manera. Y pues es una decisión que pues hoy padecí un poco, porque los lectores como que
mostraron un poco, digamos que tal vez no lo sentí molesto, sino como un poco decepcionante de que no se siguiera ese estilo, que no se ajustara un poco la tesis en dirección como con ese objetivo. Y bueno, otra cosa de tener un lector que le respete el texto pues es tener como estas ideas de uno firmes hasta el final, porque el profesor de Andro, pues por ejemplo, en los comentarios, por ejemplo, me decía que por qué no me centraba más en los postulados de Hall, que por qué no hablaba de representaciones, pero no, lo mío era imaginarios sociales, y bueno, o sea, yo no iba a salir del esquema teórico, porque era lo que me gustaba, porque me permitía pues establecer unas relaciones con la cultura a través de los elementos que rodean a las textualidades, y pues eso era lo que yo quería hacer finalmente. Entonces, pues, en parte, eso fue lo que se evidenció ahí en la sustentación. Pero bueno, Dieguito, felicitaciones por esa tesis. Por estar aquí, por escucharme, por escuchar el carreto este súper largo. Y pues si no hay intervenciones, pongo videos de los youtubers o alguna vaina mientras, para evitar este silencio como incómodo mientras tanto. Yo tengo una pregunta para ti, si no te importa. ¿Con quién hablo? Hola, no me conoces, yo soy Melissa, estudié literatura en la UN, pero ahora hago maestría de Media Studies en Concordia, en Montreal. Ah, genial. Y estoy por eso me conecté a tu tesis. Primero, felicitaciones. Estuvo muy chévere, muchas gracias por eso. Y segundo, tenía preguntas para ti, digo, antes de que pongas videos del Turner y de Steven, yo no lo conocía, quería preguntarte, ya que ellos te preguntaron tanto sobre, bueno, o más bien como que sus comentarios iban tan sobre el marco teórico y esas elecciones que siempre van a ser súper difíciles, me preguntaba más bien como el abordaje metodológico que tuviste con los youtubers, porque ahora que son como tan multiplataforma, ¿no? Que los contenidos son tan diferenciados, que digamos en el caso del Turner estaba repitiendo y reusando todos esos contenidos iniciales pues de Viernes Zombie con Shock, como que cómo tomaste en cuenta todas esas, pucha, no sé, la palabra en inglés constraints, ¿no? Como que esos impedimentos metodológicos con ellos, cómo decidiste tu corpus, o dijiste como no, de malas son youtubers, voy a analizar videos de YouTube, eso es todo. ¿Cómo justificas ese contenido sobre otros contenidos y cómo acotas, digamos, la cantidad de material impresionante que tienen? Que yo sé que el Turner tiene un montón, porque justamente también he intentado escribir un poco sobre él. Entonces, nada, como que me cuentes más o menos tu experiencia. Bueno, el abordaje metodológico es algo que nunca finalizó, eso se evidenció allí. Hice un análisis de contenido y un análisis de audiencias, o sea, hice dos cosas con, digamos, con mucho material. 5 videos es muchísimo para analizar, más cuando se analiza palabra a palabra. Se analizaron más o menos 1500 comentarios, que fue leer comentario a comentario, clasificaron unos temas. Lo que pasa es que uno no alcanza en 20 minutos a exponer todas esas cosas. Entonces, eso fue una decisión también que tomé, porque el profesor Oscar me decía, bueno, trate de enfocarse más bien del lado de las textualidades de los youtubers y hacer un análisis solamente de contenido. Pero a mí me pareció que debido a que yo estaba estudiando los imaginarios sociales, pues tenía que dar cuenta también de las audiencias, porque los imaginarios son esquemas que circulan. Entonces también en las audiencias esto está como presente. Y la escogencia del corpus también fue algo complejo. Uno tiene que buscar una categoría como afín a lo que uno quiere estudiar dentro del análisis que quiere hacer uno. En este sentido, yo quería estudiar nación y qué se estaba diciendo de nación en estos videos. Pero mi sorpresa fue que yo me planteé como una categoría nominativa, que era por el nombre del video, que en el nombre se contuviera como el gentilicio de la nación, como Colombia, colombianos, o algún elemento simbólico de la nación, como bandera, como algo así. Y revisé el corpus completo, o sea, todos los videos del Turner Cat y todos los videos de Honesty, y no encontré un solo video que me hablara de nación. Entonces, quedé como un momento de shock y me reconfiguré, bueno, ¿cuáles son los otros ejes
que analiza mi estudio. Pues está lo regional. Entonces me metí a lo regional y encontré o hice un corte por las regiones. Entonces el corte que hice es los videos que nominativamente, o sea, en su nombre, tengan el gentilicio de alguna región o el nombre de alguna región. Y ahí me salió eso súper simétrico, me salieron 5 videos de Turner Cat y 5 videos de Joven Steven. Entonces es como la reflexión es como qué es lo que quieres estudiar de estos youtubers y según eso pues hacer como el corte o la escogencia del corpus más en eso y también según eso escoger la metodología. ¿Sí? En mi caso pues como yo estaba estudiando imaginarios pues tiene que ser un análisis de contenido y una audiencia, pero tanto en tu caso te interese estudiar otras cosas entonces pues puedes hacer un corte puedes hacer una metodología que solo sea análisis de contenido, por ejemplo, o solo sea análisis de audiencias. Yo hice una exploración, eso también está en la tesis, hay una exploración que hice de diferentes trabajos que se han hecho sobre youtubers y encontré unidades de análisis un montón, incluso hay unas desde la ingeniería de sistemas se ha estudiado algunos corpus con el código de los videos, o sea, con el código, cómo se codifican algunas palabras clave, y desde allí se ha hecho un análisis y una metodología en relación a eso. Entonces, depende mucho de los intereses que tú tengas en estos videos, básicamente. Entiendo. Y tengo la última pregunta, por si alguien quiere preguntar más cosas. Si querías analizar audiencias de forma cualitativa, ¿por qué te fuiste a los comentarios de los videos y no a entrevistas uno a uno o entrevistas grupales con las audiencias? Es decir, como se trata de una limitación como más bien de tiempo, espacio, recursos o una elección. No, yo creo que eso fue más una elección porque el contenido estaba allí dado, o sea, los comentarios están ahí, son comentarios como espontáneos. En cambio, el hacer una entrevista o algo así ya condiciona un poco a las personas, ya los mete como en un escenario y ya los condiciona a dar unas respuestas tal vez políticamente correctas. En los comentarios se evidencian cosas muy espontáneas, por ejemplo, cuando yo analizo el patos, las emociones se evidencian insultos, que eso, digamos, en una entrevista no se evidenciaría. Entonces es más como una elección del corpus, que en mi caso me parece pues más acertada por ese lado. Entiendo, muchas gracias. Y de verdad, qué buena defensa. Me diste un montón de esperanza por si acaso el próximo año yo tengo que defender también online. Ojalá que no, pero vamos a ver. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Bueno, un saludo a todos los que están ahí conectados. Me siento como en una emisora saludando a todo el mundo. Un saludo al viejo Nico que está conectado. ¿No? Peña. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Un abrazo al viejo Alejo también. Saludos, parcero, también. A Lady, muchas gracias. A Helen, gracias por estar conectada. Bueno, ya volvimos. ¿Qué tal la conversación, Diego? Chéverísima. Ah, bueno. Hay 20 personas conectadas acá entre todos. Bueno, muy chévere estas sustentaciones. Nos ha dado el gusto de tener otras conexiones. Esperamos que estén del otro lado, ¿no? Que no sea un like simplemente. Bueno, han estado conversando los jurados. He servido de amanuense para el acta, entonces te leo el parrafito que ellos me han sugerido. Dice así: los jurados consideran que este trabajo presenta una documentación teórica extensa,
así como hay un foco en autores relevantes para la teoría de la comunicación y la cultura. De igual manera, logra que los diferentes puntos de vista y argumentaciones dialoguen en torno a la problemática abordada. La pregunta central, ¿cómo se construyen imaginarios relacionados con la nación colombiana en los contenidos de los youtubers Joven Steven y Turner Cat y sus audiencias? Es una pregunta que, sin duda, hace parte de los intereses investigativos sobre lo regional, el diálogo con lo nacional, que busca la maestría en comunicación y medios y las líneas de investigación del IECO. El jurado sugiere en adelante dedicársele al tema por lo importante del tema, ¿no? Por lo novedoso, lo importante del tema, dedicarle al tema y acotar el foco, entendemos que territorial, de la investigación para lograr mejores resultados y hacer explícito el argumento que defiende la tesis a fin de facilitar al lector este tipo de trabajos, este tipo de información. El informe se presentó de manera coherente y los resultados son pertinentes de acuerdo al objetivo de la investigación propuesto. Solicitan que el documento final que va a ser entregado al repositorio, Diego, sea cuidadosamente revisado, atendiendo, pues, como lo has hecho, a las revisiones y a los comentarios que los profesores han tenido bien hacerlo. Entonces, para que tengas un documento bien situado y eficaz ahí en el repositorio, que siempre será, ¿no?, motivo de consulta para otros colegas. Entonces, esa recomendación te damos. Por lo anterior y todo, entonces tú te has sido aprobada, por lo que te felicitamos de antemano, te felicitamos, nos alegra mucho, también felicitamos al profesor Oscar Caballero, tu director, y a todos ustedes por su participación, y te damos un aplauso. Felicitaciones, Diego. Y bueno, pues a seguir adelante con un tema tan interesante y pionero en esa línea, mirando qué más cosas se pueden hacer allí y enfrentar estas nuevas épocas. No sé, palabras de los jurados, del director, en fin. No, muchas gracias a todos, muchas gracias. Felicitaciones, Diego. Felicitaciones, Diego, y adelante. Gracias, profe. Felicitaciones, Diego. De verdad que sí, un gusto conocerte, no te conocía. Felicitaciones. Gracias, gracias, profe Reyes. Yo sé que el tema lo toca, no sé, en algún punto. Bueno, muchas gracias y hasta pronto, que estén muy bien. A todos, cuídense mucho. María Mira, Oscar, gracias a Dios. Gracias, profe Julio. Saludes a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Felicitaciones, gracias. Diego. Chao. Gracias. Chao.